Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. En este seminario vamos a hacer un repaso de electrocardiograma, vamos a hacer hincapié en los conceptos generales del mismo, como una manera de cerrar la semana que tratamos este tema. Y para comenzar, repasar un poco de este estudio diagnóstico y no invasivo, que no es nada más ni nada menos que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en un registro de papel que es el electrocardiograma. El aparato que realiza este estudio es el electrocardiógrafo y consta de cables de conexión del aparato al paciente, un amplificador de señal y un sistema inscriptor. Los cables de conexión del aparato al paciente son 4 cables que van a las extremidades y 6 cables en la región precordial. Los 4 cables de las extremidades se colocan 4 cables largos para los miembros con sus electrodos y están definidos por colores y estandarizados, en donde el rojo corresponde al brazo derecho, el amarillo al brazo izquierdo, el verde a la pierna izquierda y el negro a la pierna derecha. El cable negro de las extremidades es lo que se denomina cable a tierra. Y los 6 cables de la región precordial, que van a ser las derivaciones precordiales o van a inscribir las derivaciones precordiales que vamos a ver más adelante, se colocan los 6 cables cortos en el área precordial y están también nomenclados en forma estandarizadas como el rojo en B1, amarillo corresponde a B2, verde B3, marrón B4, negro B5 y morado a B6. El sistema inscriptor es un sistema de una hoja, una tira cuadriculada que va a correr en determinada velocidad y que va a inscribir las diferentes ondas que componen el electrocardiograma y que, como dijimos en la primera diapositiva, es la inscripción de la actividad eléctrica del corazón en un papel. Las derivaciones electrocardiográficas surgen de los puntos de contacto entre el electrocardiógrafo y la superficie del paciente, por donde se van a captar los potenciales eléctricos generados por el corazón. Tenemos 3 tipos de derivaciones. 2 que son de los miembros o de las extremidades que están en el plano frontal y que son las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. Las bipolares que van a generar lo que se denominó, o Einthoven las denominó triángulo de Einthoven, y las precordiales del plano horizontal que van de B1 a B6. Las derivaciones de las extremidades del plano frontal de 1, la tenemos aquí, va de brazo derecho a brazo izquierdo, donde después vamos a ver el electrodo explorador va a estar en el brazo izquierdo. D2 va del brazo derecho a la pierna izquierda y D3 del brazo izquierdo a la pierna izquierda. En cuanto a las derivaciones unipolares, tenemos ABR, cuyo electrodo explorador está en el brazo derecho, ABL, cuyo electrodo explorador está en el brazo izquierdo, y ABF, cuyo electrodo explorador está en la pierna izquierda. Y las derivaciones del plano horizontal de B1 a B6 en esta disposición que vamos a ampliar en diapositivas siguientes. Vamos a amplificar cada una de ellas. Las derivaciones frontales de los miembros, como dijimos, tenemos las bipolares. ¿Y por qué se denominan bipolares? Porque van a censar diferencias de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, D1, como dijimos, censa las diferencias de potencial que está entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. D2 va a censar entre el brazo derecho y pierna izquierda, y D3, como dijimos, brazo izquierdo y pierna izquierda. Lo importante del análisis de estas derivaciones es recordar dónde va a estar el electrodo positivo, o lo que denominamos electrodo explorador, que en la derivación D1 va a estar en el brazo izquierdo, en la derivación D2 en la pierna izquierda y en la derivación D3 también en la pierna izquierda. Las derivaciones frontales de los miembros
o unipolares se llaman así porque desde un punto yo voy a censar el promedio de los potenciales entre las otras dos extremidades. Por ejemplo, en ABR mi electrodo explorador va a estar en el brazo derecho y voy a censar la diferencia de potencial que existe entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. ABL, mi electrodo explorador, va a estar en el brazo izquierdo y voy a censar la diferencia de potencial que existe entre brazo derecho y pierna izquierda. Y ABF, mi electrodo explorador, va a estar en la pierna izquierda y voy a censar la diferencia de presión que existe entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Las derivaciones del plano horizontal, o denominadas también derivaciones precordiales, dijimos, son 6 derivaciones donde se van a colocar 6 electrodos ya definidos en forma estandarizada con estos colores, y es importante recordar en qué sector del área precordial se van a colocar los electrodos para tener un buen registro en la tira del electrocardiograma. Y este lugar donde se van a colocar los electrodos ya está preestablecido. B1, que es de color rojo, va a ir en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. B2 en el mismo espacio intercostal, cuarto espacio, pero al lado izquierdo del esternón. B3 en el quinto espacio intercostal a la izquierda del esternón, que va a estar entre B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Y B6 en el quinto espacio intercostal, pero en la línea medio axilar. Repasamos o hicimos mención a las derivaciones electrocardiográficas y vamos a analizar lo que es el papel del registro, que es del electrocardiógrafo, ¿no? Y nosotros tenemos un papel cuadriculado que lo vamos a analizar tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. En el eje horizontal de este papel se va a graficar lo que es el tiempo, ¿sí? El papel del electrocardiograma va a correr a una velocidad estándar, que es de 25 milímetros por segundo, o lo que es 25 cuadraditos por segundo, ¿sí? Y en el eje vertical se va a medir el voltaje también en milímetros. Acá tenemos un milímetro en el eje horizontal, corresponde a 0,04 segundos, por lo cual 5 cuadraditos son 5 milímetros y va a corresponder a 0,20 segundos. En el eje vertical, 10 milímetros, o sea, 10 cuadraditos, van a corresponder o van a representar a 1 milivolt, y 1 milímetro, o sea, un cuadradito, va a representar 0,1 milivoltios. Con respecto a la nomenclatura electrocardiográfica, al registrar un trazado electrocardiográfico se van a suceder en el tiempo una serie de ondas que corresponden a las variaciones de potencial que se repiten para cada latido con igual forma y duración mientras no cambie el ritmo y la forma de la activación del corazón por alguna situación puntual. Beethoven denominó estas ondas con las letras P, Q, R, S, T y U, y este es un registro de un trazado electrocardiográfico normal con las 3 ondas, ¿sí? Donde tenemos la onda P, el segmento PR, la onda QRS, el segmento ST y la onda T, que es de la repolarización ventricular. Aparte de las ondas, tenemos segmentos, como dijimos. El segmento electrocardiográfico es la línea que normalmente es isoeléctrica, ¿sí? No tiene variaciones ni hacia arriba ni hacia abajo, que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas, ¿sí? Segmento PR y segmento ST. Y también podemos definir en un electrocardiograma o en un patrón electrocardiográfico normal como este, los intervalos aparte de las ondas. Y el intervalo es la porción del electrocardiograma que va a incluir un segmento y aparte una onda, ¿sí? El segmento PR iba desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS. Bueno, el intervalo PR incluye la onda P y el segmento el segmento PR. Y el intervalo QR va a incluir todo el complejo QRS, ¿sí? El segmento
ST y también la onda T. Esto lo vamos a ampliar en las diapositivas siguientes. La actividad eléctrica y su representación en el electrocardiograma las podemos graficar de la siguiente manera. A nivel del nódulo sinoauricular, en forma normal, se va a registrar el impulso, ¿sí? La activación. Esto va a generar la activación auricular y eso va a ser representado, se va a ver representado en el electrocardiograma con la onda P. Después vamos a tener la conducción y el retraso de la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular, y esto está representado por este segmento PR, ¿sí? Donde hay un retraso en la conducción. Y después viene la activación ventricular, que está representada en el electrocardiograma por el complejo QRS. Y la repolarización de los ventrículos está representado en el electrocardiograma por lo que es el segmento ST y la onda T. Vamos a repasar un poco lo que son la generación de los vectores de despolarización. En este caso vamos a analizar los vectores de despolarización auricular. Como habrán visto en el seminario anterior, se generan por la activación eléctrica de las fibras miocárdicas, se generan muchos vectores con diferentes dirección digamos, y fuerza o amplitud, y todos se van a resumir o van a promediar en lo que es un vector unificado, ¿sí? O un vector patrón, que en el caso de la despolarización auricular se denomina el vector P y que va a tener una dirección de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿sí? Recordemos que los vectores de despolarización van a tener en sus puntas su polo positivo y lo que se denomina las colas de los vectores van a tener un polo negativo. Y en este vector P de despolarización auricular, que tiene esta dirección, se va a inscribir en el electrocardiograma, como dijimos, la despolarización auricular se inscribía como la onda P. Y si uno analiza más específicamente esta onda P, podemos discriminarla que va a tener una primera parte de esta onda P que va a corresponder a la despolarización de la aurícula derecha. Recordemos que el nódulo sinoauricular está localizado a nivel de la aurícula derecha, entonces por contigüidad es lógico que lo primero que se despolarice sea las fibras de la aurícula derecha, y la segunda parte de esta onda P va a ser la despolarización de las fibras de la aurícula izquierda, ¿sí? En total, globalmente van a formar la onda P, que tiene una duración aproximada que va entre los 0,8 y los 0,12 segundos, un promedio de 0,10 segundos, y una altitud que no suele superar los 2 milímetros, o sea, los 2 cuadraditos. ¿Qué característica va a tener la onda P en el electrocardiograma? Como dijimos, el vector de despolarización auricular tiene una dirección de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Y cuando las analizamos según los diferentes derivaciones, en D2 vamos a tener el electrodo explorador en la base del corazón, y si nosotros analizamos que en D2 tenemos el electrodo explorador en este sector, lo que vamos a estar viendo va a ser la punta positiva del vector de despolarización. Entonces, en esta derivación, la deflexión de la onda P va a ser positiva. Estoy viendo la cabeza o la punta que es positiva. Habitualmente uno analiza la onda P en D2, que es donde mejor se suele ver. Tiene como característica no superar los 0,25 milivolts de altitud y una duración de hasta 0,12 milisegundos, ¿sí? En B1 tiene una característica también de visualizar, de que se puede ver la onda P y que se denomina bifásica, ¿sí? Una onda positiva inicial y la parte final que se hace negativa. No es todo positiva como sino esta tiene esta conformación. O se puede ver, no necesariamente se ve siempre, pero se puede ver de esta característica, ¿sí? La porción negativa final supera los 0,1 milivolts, ¿sí? ¿Y por qué se da esta morfología de onda P en la derivación B1? Y la explicación está en lo siguiente. B1, que es una derivación precordial, si nosotros la proyectamos en un corte axial, la vemos en esta posición. Entonces,
tenemos un vector de despolarización de la aurícula derecha y un vector de despolarización de la aurícula izquierda, más allá que se genere el vector promedio, que es el vector P, que tenía la dirección que recién dijimos. La primera parte de la onda P, que va a captar la derivación P1, va a ser positiva porque va a captar la cabeza del vector de despolarización de la aurícula derecha. Y la segunda parte de esta onda P va a ser negativa porque va a captar la cola del vector de despolarización de la aurícula izquierda. Por estar en este sector, obviamente tiene esta característica de captar cabeza y cola. Entonces se generan deflexiones de esta característica. Y después, como regla general, aparte de lo que dijimos que en D2 tiene esta morfología y siempre es positiva, también es importante definir que todas estas derivaciones que están en la base del corazón y van a inscribir la onda P, van a ser positivas, tanto entonces, como dijimos, en D2, también en D3 y en ABF. ¿Y en qué derivación va a ser negativa? Por ejemplo, en ABR. Y recordemos que ABR tenía su electrodo explorador en el brazo derecho, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi electrodo explorador en el brazo derecho, recordemos que los vectores de despolarización tienen esta dirección, ¿sí? Hacia abajo, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Entonces, acá, en la base, con estas derivaciones voy a captar la cabeza del vector de despolarización. Pero con esta derivación, mi electrodo explorador, ¿qué es lo que está captando? Las colas de estos vectores. Por eso, la deflexión en ABR o la onda de P en ABR se va a inscribir como una onda negativa, así como el resto de las ondas electrocardiográficas, ¿sí? Los complejos QRS y la onda T de la repolarización también van a ser negativas porque va a captar, mi electrodo explorador va a captar desde este sector donde están todas las colas de los vectores. Con respecto a los vectores de despolarización ventricular, tenemos tres vectores principales. El vector 1, que es la despolarización del septo interventricular, se dirige de izquierda a derecha, atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. El vector 2, que es de la pared libre, que tiene la característica de ser el de mayor voltaje, tiene una dirección de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, y el vector 3, que son de las masas paraceptales altas y que se dirigen de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, ¿sí? Hacia arriba. Esto van a determinar la morfología del QRS, como lo vamos a ver ahora a continuación. Gracias a que el sistema His-Purkinje es una red de tejido altamente especializada, coordina la despolarización de los ventrículos a una velocidad de conducción muy elevada y como consecuencia las ondas del complejo QRS son muy angostas y en forma de picos, ¿sí? Un complejo QRS normal tiene una duración entre 0,06 y 0,10 segundos, ¿sí? Y un voltaje no mayor a los 3,5 milivoltios. En cuanto a las características del complejo QRS en el electrocardiograma, recordemos que el principal vector de despolarización es el que corresponde a la masa ventricular izquierda, que esto es debido por el tamaño y el espesor de la pared de la misma, ¿no? Que es necesario para eyectar a un sistema de alta presión, como el sistema aórtico. Las derivaciones en donde el electrodo explorador van a estar en la cara inferior del corazón, al ver la cabeza positiva de este vector de despolarización, van a tener deflexiones positivas. En cambio, como pasaba con la onda P en el electrocardiograma, en ABR, al ver la cola del vector, las deflexiones del complejo electrocardiográfico que se inscriben en ABR van a ser negativas, ¿sí? Entonces, si analizamos las precordiales de B1 a B6, vamos a ver esta característica de los complejos QRS de B1 a B6. Entonces vemos que tanto en B1 como en B2 se van a ver principalmente el componente derecho de despolarización ventricular, ¿sí? Pero por lo que voy a ver la cabeza del vector B1 de despolarización del componente derecho. Pero recordemos que siempre va a predominar el vector de mayor tamaño,
que es el vector que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces voy a tener la primera parte positiva, ¿sí?, del componente derecho de despolarización ventricular, y voy a ver la cabeza del vector B1, que es pequeña, y una gran deflexión negativa que tiene que ver con la visualización por parte de este electrodo del vector mayor, que es el vector de despolarización de la masa ventricular izquierda, y va a ver la cola del mismo vector. Por eso va a tener un componente positivo de la cabeza del vector de las masas ventriculares derecha, pero una deflexión negativa y mayor de la cola de despolarización de la masa ventricular izquierda. Y a medida que voy progresando en las derivaciones, obviamente de B2, B3, B4, B5, B6, ¿qué es lo que va sucediendo? En la progresión normal de este complejo QRS en precordiales, vemos que la onda R empieza a hacerse cada vez más alta, ¿sí? Y termina siendo más alta habitualmente en las derivaciones B5 y B6. Y por ende, en forma paralela, una disminución del voltaje de la onda S, ¿sí? Y esto ocurre por esta explicación. En B1 vamos a ver estos vectores de la característica que dije recién, y en B6 voy a tener acá visualizado fundamentalmente, y en B5 y también en B4, fundamentalmente las cabezas de los vectores de despolarización que se dirigen a este lugar. Generalmente en las B3 y B4 podemos ver que tienen, bueno, en este ejemplo de B4, es prácticamente lo que se denomina isobifásica, tienen el mismo tamaño, la deflexión positiva, que la deflexión negativa, porque ahí acá hay un mix, ¿sí? Veo la cola de despolarización de los vectores, ¿sí? Y también estoy viendo algo de las cabezas positivas. Entonces es un mix entre colas negativas y cabezas positivas. Seguimos repasando las características del complejo QRS en el electrocardiograma. La onda R hacia arriba va seguida de la onda S hacia abajo. El complejo QRS total representa la actividad eléctrica de la contracción ventricular, todo es contracción ventricular. La primera deflexión hacia arriba se llama onda R, y cualquier onda hacia abajo que está precedida por una deflexión hacia arriba se va a llamar o es la onda S, ¿sí? Y la deflexión hacia abajo, si está antes de la onda R, se inscribe o se define como onda Q. Y la deflexión hacia abajo, si está después de la onda R, es la onda S, ¿sí? Podemos tener dos deflexiones negativas. Si existe, no siempre existe la onda Q, pero si está, ¿sí?, y está antes de la onda R, va a ser onda Q. Y si esa deflexión negativa está, pero después de la onda R, es la onda S. Y acá es lo que veíamos recién, ¿sí? La progresión de la onda R, que se va haciendo de menos positiva a más positiva, ¿sí? Como vimos, el complejo QRS es principalmente negativo en la derivación B1 y va a ser todo lo contrario, va a ser principalmente positivo en la derivación B6, ¿sí? Porque significa que la onda de despolarización ventricular se acerca al electrodo sobre el tórax en la derivación B6. Seguimos con la última onda del complejo PQRS, y es la onda T, que está o representa, como dijimos anteriormente, la repolarización ventricular, ¿sí? Para que el mismo ventrículo se repolariza para que se pueda volver a estimular. Los ventrículos en esta repolarización no van a mostrar una respuesta física, ¿sí? Es un fenómeno estrictamente electrocardiográfico, por lo que no hay actividad mecánica, ¿sí? Y como en la repolarización ventricular, la deflexión va a seguir la misma dirección que la deflexión inducida por la despolarización ventricular, o sea, va a tener el mismo sentido que el complejo QRS, que en general, sacando en ABR, como dijimos hoy,
En el resto son deflexiones prácticamente, generalmente positivas, ¿no? Bueno, o en B1 que tienden a ser negativas. Pero, ¿y por qué se da esto? Porque la recuperación no ocurre como en la aurícula, ¿sí? Que va desde endocardio hacia epicardio, sino en sentido contrario, va de epicardio a endocardio. Algo que, para recordar y que se pasó de nombrar, cuando se genera la despolarización de las aurículas y se inscribe la onda P, ¿sí? También las aurículas se repolarizan, ¿sí? Acá tenemos la onda P de despolarización auricular. Pero la onda de repolarización auricular no suele tener un registro electrocardiográfico porque queda enmascarada por la onda de despolarización ventricular, ¿sí? La onda P, si no existiera, perdón, la onda de repolarización de las aurículas, si no existiera el complejo QRS, estaría ocupando este lugar, ¿sí? Y generalmente, como ocurre la repolarización auricular, ocurre a la inversa que la despolarización de endocardio a epicardio, va a tener un sentido contrario, ¿sí? La onda P, si es positiva, la repolarización de la aurícula va a ser negativa. En cambio, la repolarización ventricular, como ocurre de epicardio a endocardio, va a seguir el mismo sentido del complejo QRS. Va a tender a ser siempre generalmente positiva. Bueno, y hacemos un último repaso vimos las ondas y ahora los otros elementos que analizamos en una tira de electrocardiograma son los segmentos y los intervalos que se generan. Habíamos hablado del segmento PR, ¿sí? Que es un trazo horizontal, generalmente isoeléctrico, que va desde el final de la despolarización auricular, o sea, de la onda, perdón, auricular, si bien digo, del final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, ¿sí? Y tiene una duración aproximada, que puede tener una duración aproximada de 0,10 a 0,16 segundos. El segmento ST es un trazo horizontal, generalmente también isoeléctrico, que va desde el final de la despolarización ventricular al principio de la repolarización ventricular, o sea, de la onda T, ¿sí? Y puede estar desviado de la línea basal entre más o menos 1 milivolts, ¿sí? De arriba hacia abajo. Y después teníamos los intervalos, ¿sí? El intervalo PR, que incluía al segmento y a la onda P, ¿sí? Representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nódulo auriculoventricular. Y suele tener una duración que va entre 0,12 y 0,20 segundos. Y el intervalo QT representa toda la actividad eléctrica ventricular y la duración depende de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por lo que para valorarlo deben usarse el QT corregido en función de la frecuencia cardíaca. Pero podemos decir en líneas generales que tiene una duración normal máxima de 0,44 segundos y como dijimos, incluye todo al complejo QRS, al segmento ST y a la onda T. Todo esto es el intervalo QT. Después podemos analizar en el electrocardiograma lo que se denomina punto J, que es el punto de unión del complejo QRS con el segmento ST. Normalmente, como está acá, es isoeléctrico, pero puede estar elevado en situaciones de repolarización precoz, ¿sí? Puede aparecer hasta 1 milivolts por encima de la línea isoeléctrica. Y la onda Q es una onda inconstante, aparece después de la onda T y no se conoce bien su significado, podría corresponder a la repolarización de las fibras de Purkinje, pero bueno, es una onda que en general no suele aparecer, pero si aparece luego de una onda T, recuerden que corresponde a esto, a lo que es la onda U. Entonces, como para resumir, uno tiene que decir, bueno, todo esto que vimos hasta ahora, el análisis de los vectores, de cada una de las ondas, por qué se generan, cuáles son sus duraciones y qué representan, lo tenemos que organizar de una manera que podamos ordenarlos en el análisis de un electrocardiograma ante un paciente al cual le hicimos este método diagnóstico. Entonces, en el análisis de un electrocardiograma, para ordenarnos deberíamos tener este cuadrito en la mente y en el mismo
deberíamos analizar, quizás en el orden que ustedes quieran, pero es conveniente empezar analizando qué frecuencia cardíaca tiene el paciente, ¿sí? A partir del análisis que vamos a ver ahora más adelante de algunas ondas electrocardiográficas, si la frecuencia cardíaca es normal, entre 70 y 100, o está taquicárdico, más de 100, o está bradicárdico, menos de 60, el ritmo, si es regular o irregular, si existen onda P o no existen, porque la ausencia de onda P me pueden decir que el ritmo no es sino auricular, la característica de los complejos QRS, recordemos, por eso es importante tener presente digamos, cuando decíamos las duraciones de los complejos y del complejo QRS en particular, ¿por qué es importante saberlo? Porque si está más estrecho de lo habitual o está más ancho de lo habitual, nos puede estar definiendo o mostrando alguna situación patológica en ese paciente. Después la relación P con el QRS y el análisis del segmento ST. Entonces, primero, analicemos la frecuencia cardíaca. Y para el análisis de la frecuencia cardíaca tenemos básicamente 4 métodos o reglas que los vamos a repasar ahora. Y son, uno, el método o la regla de los 6 segundos, ¿sí? Es un método fácil, seguro para determinar la frecuencia cardíaca. Tiene la característica o el beneficio que puede usarse tanto en ritmos regulares como irregulares, ¿sí? Y cómo se utiliza o se aplica este método de los 6 segundos para determinar la frecuencia cardíaca del paciente. Se cuenta el número de complejos QRS que hay en 6 segundos y para esto tenemos que recordar que un segundo corresponden a 20 cuadrados pequeños o lo que es lo mismo a 5 cuadrados grandes, por lo que 6 segundos van a ser 30 cuadrados grandes. Entonces, de esto se desprende, primer cuestión a analizar, que para poder utilizar el método de los 6 segundos en el análisis de la frecuencia cardíaca, debo tener una derivación en el análisis del electrocardiograma, una tira electrocardiográfica larga, ¿sí? Donde yo pueda ver en una derivación, por lo menos puedan estar inscriptos 30 cuadrados grandes, ¿sí? Entonces yo tomo una derivación, tengo que tener 30 cuadrados grandes y ¿qué es lo que hago? Multiplico el número de QRS que hay en estos 30 cuadrados grandes y los multiplico por 10 y ahí determino la frecuencia cardíaca durante un minuto. En este ejemplo, acá tengo 30 cuadrados grandes, cuento 9 complejos QRS, eso me da que tengo 9 complejos en 6 segundos y lo multiplico por 10, o sea, 6 segundos por 10 son 60 segundos, voy a tener o puedo decir que en este electrocardiograma el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Recuerden, una característica importante de este método de los 6 segundos que se puede utilizar para analizar la frecuencia cardíaca cuando tenemos ritmos irregulares. Acá otro ejemplo, ¿sí? En lo que le decía, acá en la diapositiva anterior vimos un ritmo regular y acá tenemos un ritmo irregular. Un ejemplo característico de arritmia con ritmo irregular es la fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca que tiene la característica de tener un ritmo alto aparte. Entonces, el intervalo entre RR es variable o forma irregular. Una de las características que uno analiza para definir si el ritmo es regular o irregular es analizar las distancias que hay entre R y R, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo complejos RR que están a diferentes distancias, ¿sí? Acá en este caso son las ondas S, ¿no? Cuando yo analizo las ondas S y veo que no están todas a las mismas distancias, esto me define que el ritmo es irregular, ¿sí? Y también tomamos el mismo ejemplo anterior. Tenemos una derivación donde por lo menos estén inscriptos 30 cuadraditos, cuento la cantidad de complejos QRS que hay en esos 30 cuadrados, en este caso me dan 15 complejos, lo multiplico por 10 y voy a tener una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto.
El otro método para medir la frecuencia cardíaca, como dijimos, era la regla del 1500 y la regla del 300. Básicamente es contar. En la regla del 1500 uno define la frecuencia cardíaca dividiendo 1500 por el número de cuadrados chicos que hay entre R y R, ¿sí? O en la regla de los 300 resulta de dividir 300 por el número de cuadrados grandes que hay entre R y R. Y acá vamos con un ejemplo, ¿sí? El método del 1500, yo mido la cantidad de cuadrados pequeños que existe entre R y R. Recordemos que cada cuadrado grande incluye o contiene 5 cuadraditos chiquitos. Entonces yo sé que acá tengo 5, 5, 10, acá tengo 15 y acá un cuadradito más tengo 16. 1500 dividido 16 me da 90 latidos por minuto. ¿Sí? La importancia, recuerden que este método sirve solamente para ritmos regulares. ¿Sí? Y el método, la regla del 300, también, como dijimos anteriormente, cuento la cantidad de cuadrados grandes que existen entre dos ondas R. En este caso tengo 3 ondas R, ¿sí? Entonces divido, perdón, 3 cuadraditos entre 3 cuadrados grandes entre 2 ondas R, divido 300, dividido 3, me da un número de 100 latidos por minuto. Y la regla del RR, este método proporciona otra forma para evaluar quizás con mayor rapidez la frecuencia cardíaca del paciente. También la característica de esta regla es que se puede usar solamente cuando tenemos ritmos regulares, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer? Se busca una onda R que se encuentre en una línea gruesa, ¿sí? Definiendo un cuadrado grande, y se le asignan los siguientes números a las 6 líneas gruesas que le siguen, ¿sí? 300, 150, 100, 75, ¿sí? Cuando se localiza la segunda onda R hacia la derecha, se estima la frecuencia. En este caso, acá determino una onda R que coincide con una línea de cuadrado grande, voy contando y la segunda onda R me aparece a este nivel de cuadrado grande, o a nivel de esta línea, que corresponde a 75 latidos por minuto. Como verán, tiene que coincidir una onda R en una línea de cuadrado grande y la otra onda R en otra línea de cuadrado grande. Bien, terminamos de alguna manera esta primera parte de análisis del electrocardiograma y vamos ahora en la parte final a hacer un repaso de lo que es el eje eléctrico cardíaco, ¿sí? Como recordarán, como ya lo vieron en el seminario anterior, se entiende por eje eléctrico del corazón al cálculo de la dirección y sentido del vector eléctrico resultante de la suma de cada uno de los múltiples vectores que se producen en una cámara cardíaca y en un momento determinado, ¿sí? Habitualmente, el eje electrocardíaco normal está entre menos 30 y más 100, menos 30 y más 100. Se dice que está desviado hacia la derecha, en este caso cuando está entre más 100 y más 180, que está desviado hacia la izquierda, en el caso de la C, cuando está entre menos 30 y menos 90, y es extremo indeterminado cuando está entre menos 90 y 180 grados. Para definir el eje eléctrico cardíaco tenemos que construir un diagrama o eje exaxial que surge de la siguiente manera. En un principio extrapolamos las derivaciones de 1, de 2 y de 3 a el centro del corazón. De 1, que está aquí, la extrapolamos al centro del corazón, lo mismo hacemos con D2 y lo mismo hacemos con D3, de aquí hacia el centro del corazón. Y le asignamos en forma arbitraria o preestipulada un valor, por ejemplo, a D1, valor 0, y en el otro extremo, valor 180. A D2 le asignamos en este extremo un valor de más 60 y en el extremo opuesto un valor de menos 120 grados, y a D3 le asignamos en este extremo un valor de más de 120 positivo y un valor negativo de menos 60, ¿sí? Recuerden que el electrodo explorador en D1 va a estar en el brazo izquierdo, por lo que todo vector que se acerque a este brazo va a inscribir una deflexión positiva, ¿sí? Acá en este ejemplo, ¿sí?
y que el electrodo explorador de D2 está en la pierna izquierda, por lo que también todo vector que se dirige hacia este sector va a inscribir una deflexión también positiva. Luego, lo que hacemos, luego de trasladar las derivaciones bipolares al centro del corazón, trasladamos las derivaciones unipolares, ¿sí? Con la particularidad de que a cada derivación bipolar tenemos una derivación unipolar que es perpendicular a la misma, ¿sí? Y para recordar cuál es la derivación perpendicular de cada una de las derivaciones bipolares, se creó o se analizó una mnemotecnia, que es la mnemotecnia Flor, que ABF es la perpendicular de D1, ABL es la perpendicular de D2 y ABR es la perpendicular de D3. Entonces vemos que D1, tenemos acá, la perpendicular de D1 es ABF, ¿sí? También este extremo se le va a asignar un valor de más 90 y en el extremo opuesto un valor de menos 90. ¿Sí? A D2, su perpendicular va a ser ABL, donde va a tener un valor de menos 30 en este sector y más de 150 en el otro extremo. Y a D3, su perpendicular va a ser ABR, con un valor de menos 150 en este extremo y un valor de más 30. Es importante que tengan en cuenta que la polaridad del complejo QRS, ¿sí? Positivo o negativo, que depende hacia dónde se dirige el vector y dónde se encuentra el electrodo explorador, no tiene nada que ver con los grados que se le asignan, ¿sí? a este diagrama, que como dijimos anteriormente fueron colocados de forma arbitraria o predeterminada en su momento y que ya están estandarizados, ¿sí? Es importante que no confundan los grados que se le asignan con la polaridad de los complejos QRS en función de dónde se encuentre el electrodo explorador, ¿sí? En corazones normales el ventrículo izquierdo es el que mayor masa muscular tiene, por lo tanto va a tener mayor fuerza eléctrica para mantener el eje, por lo que el vector principal, ¿sí? del eje eléctrico normalmente va a tener una dirección de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Va a inscribir esta dirección, ¿sí? Esto vendría a ser la dirección del complejo del eje eléctrico, ¿sí? Por eso, ahora como vamos a ver más adelante, el eje eléctrico se suele ubicar entre, como vimos en la anterior diapositiva, entre menos 30 y más 100 grados. Bien, ¿y cómo hacemos la determinación finalmente del eje eléctrico cardíaco? Hay dos métodos, ¿sí? El principal, el más común y el más fácil quizás es tomar dos derivaciones perpendiculares entre sí, comúnmente se toma D1 y su perpendicular que es ABF y se analizan los complejos QRS de estas dos derivaciones. Como tengo complejos QRS predominantemente positivos en D1, yo puedo decir que inicialmente el eje cardíaco va a estar en esta mitad. Recordemos que el electrodo explorador de D1 está en el brazo izquierdo, o sea, todo lo que se dirige hacia este sector, hacia la izquierda, va a ser positivo. Entonces, inicialmente va a estar en este sector el eje eléctrico. Ahora yo voy a afinar un poco más. Entonces voy a tomar la perpendicular de D1, que va a ser ABF, y ABF también me da positivo. Y como sabemos, el electrodo explorador de ABF está en la pierna izquierda. Entonces, si es positivo, puedo decir que el eje, tomando solamente ABF, estaría en este sector. Ahora, el punto de unión de D1, o donde coinciden D1 y ABF, es este sector. Entonces, en este sector yo voy a tener, o puedo decir que tengo el eje eléctrico cardíaco, que estaría entre 0 y más 90 grados. Y si recordamos que el eje eléctrico cardíaco normal está entre menos 30 y más 100 grados, podemos decir que el eje eléctrico está conservado, ¿sí? Entonces, cuando analizamos y podemos tener esta regla en mente para definir, cuando tenemos complejos QRS o deflexiones positivas en D1 y ABF, los dos positivos, el eje eléctrico cardíaco es normal porque va a estar en este sector.
Ahora, vamos a analizar situaciones diferentes. Yo tengo en D1 positivo, como esto, en esta parte, pero cuando analizo ABF, en vez de tener deflexiones positivas, tengo todas deflexiones negativas. Entonces, en vez de estar hacia abajo, si tengo deflexiones negativas, ¿sí?, significa que el vector está corriendo hacia arriba y desde ABF estoy registrando la cola en los vectores. Entonces, el hemicírculo estaría acá arriba. Entonces, el sector que van a coincidir, ¿sí?, D1 positivo y ABF negativo va a ser este. Entonces podemos decir que está desviado hacia la izquierda el eje, ¿sí? Recuerdan que el desvío hacia la izquierda es cuando se da entre menos 30 y menos 90 grados. Después podemos tener la otra situación. Cuando analiza D1 es negativo. Los complejos en D1 están negativos, entonces va a estar a la izquierda de este diagrama. Y ABF es positivo, va a estar en este sector. ¿Qué sector coinciden con ABF positivo y D1 negativo? Este sector de acá, este cuadrante, ¿sí? Podemos decir que está desviado hacia la derecha entre menos 90 y 180 grados. Y cuando los dos son negativos, D1 y ABF va a estar en desviación extrema o en forma indeterminada. Esto es una forma más sencilla de evaluar el eje eléctrico. Y otra forma un poco más específica o más precisa de evaluación del eje eléctrico cardíaco es el que permite saber con más exactitud su ubicación. Como vimos anteriormente, en el anterior, nosotros lo que podíamos decir que está el eje eléctrico cardíaco conservado, pero que se encuentra entre 0 y más 90. Pero si lo queremos hacer con más exactitud, buscamos en la derivación cardíaco donde el complejo QRS sea isobifásico, o sea, condición sine qua non tener en la tira de electrocardiograma en todas las derivaciones un complejo isobifásico, que no siempre está. ¿Qué significa isobifásico? Que las deflexiones positivas tienen el mismo tamaño que las deflexiones negativas, ¿sí? Y cuando encontramos ese complejo isobifásico, buscamos su perpendicular. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el complejo isobifásico en ABL, ¿sí? Si recordamos, la isobifásica de ABL era D2. ¿Sí? Entonces miramos la derivación en D2. Y cuando vemos que la derivación perpendicular a ABL, que es D2, se encuentran, el QRS es predominantemente positivo, entonces podemos decir que el vector se va a dirigir hacia este sector. Entonces el eje va a estar en la dirección a este sector que tiene una graduación de más 60 grados. ¿Sí? Esto entonces es una forma más específica o precisa de determinar el eje eléctrico cardíaco y, como dije, se resume en primero tener una isobifásica, después de encontrar esa isobifásica buscar la perpendicular a esa derivación y después ver la polaridad, ¿sí? Si la deflexión de esa derivación es positiva o negativa y en función de si es positiva o negativa hacia dónde va a estar el eje, en este caso del ejemplo en D2 las deflexiones son positivas, va a estar dirigida a este sector, entonces va a ser más 60 grados, va a ser el eje eléctrico específico, preciso en este paciente. Bueno, y para finalizar, uno dice, bueno, ¿cuál es la utilidad del eje eléctrico cardíaco? ¿No? Porque si uno analiza todo esto es porque tiene que tener alguna utilidad clínica, ¿sí? No es solamente para complicarles la vida, ¿sí? Entonces, el eje eléctrico cardíaco del QRS es importante porque nos va a ayudar en el diagnóstico de diferentes patologías cardíacas, ¿sí? Cuando hay crecimientos ventriculares anómalos, hipertrofia del ventrículo izquierdo, la más común, o hipertrofia del ventrículo derecho, los ejes van a estar dispersados, los ejes eléctricos, ¿sí? El eje eléctrico en la hipertrofia ventricular izquierda va a estar desplazado hacia la izquierda, en la hipertrofia del ventrículo derecho va a estar desplazado hacia la derecha. También para el diagnóstico de los bloqueos de ramas o de las de His, para diagnóstico de hemibloqueos fasciculares de la rama izquierda y para determinar la posición del corazón en función de algunas alteraciones que pueda tener el mismo, como dijimos anteriormente, a partir del agrandamiento de algunas de sus cavidades. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva este repaso, les haya servido como para hacer un cierre de este tema que es de electrocardiograma.
Buenas noches.